ambiental, que identifica, evalúa y describe el impacto que tendrá un proyecto y cómo esto afectará el área en el cual se llevará a cabo, el fin de verificar si se realizará o se va a rechazar, determinando la factibilidad del proyecto a ejecutar. Siguiente slide. El ESIA, como son sus siglas de Estudio de Impacto Ambiental, es un documento imprescindible donde se analizan los impactos y repercusiones ambientales de un plan, programa o proyecto. Este da lugar para valorar los posibles impactos que permita generar una estrategia de reducir o corregir costos negativos y acción sobre el medio ambiente que se pretende realizar o modificar en un plan, proyecto o programa. Debe de indicar los datos sobre cómo afectará el clima, el suelo, el agua, valores culturales, históricos. También analiza la legislación y el efecto de las actividades humanas como agricultura, empleo, calidad de vida, entre otros. Siguiente slide, por favor. Es elaborado por parte del promotor del plan, programa, proyecto y especifica la información necesaria, que sería el control, el manejo del cumplimiento de medidas preventivas, verificar el grado de cumplimiento, así como verificar aquellas que requieran nuevas medidas. Su principal objetivo no es otro que adoptar decisiones que sean más adecuadas para minimizar los muchos efectos que hemos mencionado anteriormente. El promotor también puede realizarlo de forma altruista, o sea, por sí mismo, y quiere que su empresa tenga un firme compromiso con la preservación del medio ambiente. Debe también proporcionar antecedentes fundamentados en la predicción, la identificación o la interpretación de su impacto ambiental y describir acciones que ejecutará para impedir o minimizar los efectos. Para ello se lleva adelante, bueno, más bien se necesita generar un proceso de evaluación de impacto ambiental, el cual se puede definir como EIA, que es muy diferente al ESIA. El EIA es más bien el procedimiento administrativo que implica el análisis de documentos que integran el estudio del impacto ambiental, que es EIA. En resumidas palabras, el EIA evalúa todo en base a un documento que en este caso es el ESIA. Son parecidos, pero se pueden distinguir de esta manera. El estudio se genera mucho antes para ver todas estas causas y básicamente a partir de este mismo entra el EIA, el cual va a evaluar todo lo anteriormente estudiado. Siguiente, por favor. ¿Qué debe contener un estudio de impacto ambiental? Pues en este caso sería la descripción general del proyecto, cuáles son sus, cuál son el objetivo del proyecto, la localización de la actividad, el examen detallado de todas las acciones inherentes a la actividad, tanto en la fase de realización como en la de funcionamiento, la descripción de materiales utilizados, el suelo ocupado, otros recursos naturales cuya eliminación y afectación considera necesaria para la ejecución del proyecto, la descripción de tipos de cantidades y composiciones de los residuos, vertidos también de emisiones y cualquier otro elemento derivado de la actividad, que pueden ser ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas, entre otros. Siguiente, por favor. La exposición de alternativas. La exposición de las principales alternativas estudiadas por el promotor, incluida la alternativa cero o de no de realización del proyecto. Se debe añadir también una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo siempre en cuenta los efectos ambientales. Siguiente. El inventario ambiental, el cual debe comprender de estado del lugar y sus condiciones ambientales antes de la realización del proyecto, los tipos existentes de ocupación del suelo y aprovechamiento de otros recursos. La identificación, censo, inventario, cuantificación de todos los aspectos ambientales que puedan ser afectados por la actuación proyectada, en los cuales quiere decir población, salud humana, flora, fauna, biodiversidad, geodiversidad, suelo, aire, factores climáticos, bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, entre otros.
También está la descripción de las interacciones ecológicas claves, su justificación, la delimitación y descripción cartografiada, del territorio afectado por las obras, el estudio comparativo de la situación ambiental actual, con la actualización derivada del proyecto objetivo de la evaluación, las descripciones y estudios anteriores para la comprensión de los posibles efectos del proyecto sobre el medio ambiente. Siguiente, por favor. Los posibles efectos y valoración de impactos. La evaluación y valoración, cuantificación de los efectos previsibles de las actividades proyectadas, ya sean directas o indirectas, indicativos del inventario ambiental. La cuantificación de estos efectos significativos de un plan sobre el medio ambiente consiste en la identificación y descripción de las variaciones previstas en los hábitats y de las especies afectadas. Entre ellas podemos ver positivos, negativos, temporales, permanentes, simples y acumulativos, recuperables y irrecuperables, reversibles o irreversibles, continuos o discontinuos. También impactos ambientales compatibles, moderados, severos, críticos, que se prevean como consecuencia de la ejecución del proyecto. Siguiente, por favor. También tenemos medidas preventivas y correctoras. Estas se utilizan para indicar las medidas tomadas en cuenta que puedan prevenir, reducir o eliminar o compensar los efectos ambientales negativos significativos de las distintas alternativas del proyecto al generarse. Y dentro de ellas tenemos medidas para prevenir, atenuar o presumir los efectos ambientales negativos de la actividad a realizar, medidas para compensar dichos efectos, que de preferencia y de ser posible con acciones de restauración o que vengan de la misma naturaleza. Y también dentro del presupuesto del proyecto debe ir incluido estas medidas con el mismo nivel de detalle del resto del proyecto. Debe tener su propio apartado y ser incorporada en el estudio de impacto ambiental. Siguiente, por favor. El programa de vigilancia y seguimiento ambiental es un sistema que establece y garantiza el cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas y correctoras y también compensatorias especificadas en el ESIA. Van tanto en la fase de ejecución como en la de explotación. Su principal objetivo es la vigilancia ambiental durante la fase de obras, la supervisión de la correcta ejecución de medidas ambientales, acordar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas, seguir la evolución de los elementos ambientales relevantes, el seguimiento ambiental durante la fase de explotación, la verificación de la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras, seguimiento de respuesta y evolución ambiental del entorno en la implantación de la actividad a realizar. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el resumen del estudio y sus conclusiones, que básicamente es eso, resumir en un documento que debe comprender de conclusiones sobre la viabilidad de las acciones propuestas, conclusión sobre el análisis y evaluación de las distintas alternativas realizadas, la propuesta de medidas preventivas, correctoras, compensatorias y el programa de vigilancia en las fases de ejecución, funcionamiento, desmantelamiento. La extensión máxima de este documento debe ser de 25 páginas, con términos para una mejor comprensión, también identificar las dificultades encontradas en la realización del estudio, y por último, para la elaboración del ESIA, la administración del plan, programa o proyecto pondrá a la disposición del promotor de informes y cualquier documentación que se necesite para la realización del mismo. Ahora bien, en El Salvador es necesario hacer una evaluación de impacto ambiental, del cual es responsable el artículo 18 de la Ley del Medio Ambiente. Este dice e incluye acciones que aseguran las actividades u obras o proyectos que puedan tener un impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida de la población. Esto tiene y permite que no se lleven a cabo estas acciones debido a las repercusiones negativas que tiene. Se realiza un estudio en donde se somete a la empresa una serie de pruebas que incluyen desde la prevención hasta la recomendación de ciertas medidas que puede tomar la empresa
o la organización. Esta va a depender totalmente de la situación o de la corporación y de las alternativas que ésta pueda llegar a presentar. Se les brindan soluciones que garanticen la protección del medio ambiente y se ve el impacto que lleguen a tener dentro de la zona en donde se está residiendo. También es necesario tener dentro del proceso de estudio de impacto ambiental las siguientes dependencias del MARN, que serían la Dirección General de Evaluación y el Cumplimiento, la Dirección General de Atención y Ciudadanía Municipal y la Dirección General de Saneamiento Básico. Siguiente. Es necesario recalcar que para mejorar la operatividad del proceso de ella, como antes se mencionó, es de agilizar los tiempos de respuesta. La gerencia de evaluación ambiental se ha organizado en equipos de trabajo que atienden diferentes sectores y actividades y se especializan en la necesidad de cada empresa. Siguiente, por favor. Los documentos a presentar en la evaluación ambiental inicial son los sectores como agrícolas, pecuarios y agroindustrias. En ese caso, cuando se refiere a pecuarios, quiere decir al ganado bovino, vacuno, entre otros. El desarrollo urbanístico, turístico y comercial del sector privado, es decir, si puede traer beneficios o repercusiones, se afecta directamente a la economía de la zona, ya sea bien o para mal. Las actividades, obras o proyectos derivados del Fondo de Milenio o Fomilenio. El objetivo del Fomilenio es mejorar el clima de inversiones en El Salvador. Por eso es tan importante hacer un estudio de impacto ambiental para saber qué repercusiones puede llegar a traer en la economía de la zona. Es para ver el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. También tiene que ver los materiales peligrosos y establecimientos de salud, obras e infraestructuras públicas y la zona marina y costera. Siguiente, por favor. Las etapas del proceso de evaluación del impacto ambiental. Dentro del proceso de evaluación del impacto ambiental se realiza el cumplimiento del artículo 19 de la Ley del Medio Ambiente. La planificación de la actividad de la obra o el proyecto debe incluir la siguiente información. La información básica del proyecto, es decir, como un formulario que tiene que llegar, que tienen que llenar el nombre, a dónde reside la institución, cuántos metros cuadrados tiene, los términos de referencia, la elaboración del estudio del impacto ambiental, la consulta pública, es decir, a una persona viable que pueda dar fe de todo este estudio, un análisis y evaluación del estudio de impacto ambiental, es decir, como un tipo de resumen, una realización de inspecciones ambientales periódicas o aleatorias, un dictamen técnico sobre el estudio de impacto ambiental, la resolución y la presentación de la fianza del cumplimiento ambiental y la emisión del permiso ambiental. En el caso de que el informe señalado sea desfavorable para la empresa o la institución que está realizando este estudio, es decir, como que lo reprueben, se emitirá una resolución en la cual se aprueba un estudio de impacto ambiental y se les dan unos parámetros que tienen que cumplir y aspectos que pueden mejorar. Siguiente, por favor. La Ley de Medio Ambiente y Evaluación del Impacto Ambiental son aquellas que regulan dentro de El Salvador a las empresas y el impacto que esas puedan llegar a tener dentro de la zona. Siguiente, por favor. Según la Ley de Medio Ambiente, la normativa para las obras y proyectos que requieren de un estudio de impacto ambiental es necesario tener todos los señalamientos anteriormente mencionados. El Ministerio dispondrá del formato del formulario ambiental, es decir, que como se mencionó antes, esta dependerá del rubro al que pertenezca la empresa y de la situación de la corporación. Siguiente. El artículo 22 especifica que los proyectos necesitan un estudio de impacto ambiental antes de llegar a ser, antes de poner a prueba cualquier proceso.
Para su funcionamiento y ampliación y la rehabilitación o la reconversión deberán presentar un formulario ambiental que se requiera con la información que se solicite. Si en dado caso no llegan a presentar ninguna de esta información, esta tendrá que volver a hacer el estudio y no podrá generar los procesos que pueden llegar a financiar la empresa. El ministerio va a publicar por los medios que sean más adecuados, incluyendo, de ser posible, medios tecnológicos, la categorización de las actividades o proyectos, y de esa manera se hace constar que sí pasa o no pasa la empresa. Siguiente, por favor. En el artículo 23 especifica que el estudio del impacto ambiental se realiza por cuenta del titular por medio de un equipo multidisciplinario, es decir, que es necesario tener un ingeniero, tener una persona del gobierno que dé fe de este estudio. Esta empresa o grupo debe estar registrada y certificada por especialización, por medio de diagnósticos y auditorías de evaluación ambiental. Siguiente. El artículo 24 debe ser evaluado por un plazo máximo de 60 días, no más ni menos. Ese es el plazo general que se le da a cualquier empresa, y si el estudio es aprobado se emitirá el permiso de parte del ministerio, y en un plazo de 10 días hábiles, si el proyecto es muy complejo, se extenderá el plazo de 60 días. Si no, este plazo siempre se mantiene, siempre y cuando se justifique la necesidad y las razones de esta empresa. Siguiente. En el artículo 25 se aclara que si el proyecto afecta la calidad de vida o amenaza el bienestar, será una consulta pública del ministerio y en el municipio donde se requiere llevar a cabo el proyecto. Como se mencionó anteriormente, se tiene que tener en cuenta el impacto beneficioso o maligno que pueda llegar a tener en el sector económico, ambiental, en el sector o en cualquier otro sector dentro de la zona. Siguiente, por favor. En el artículo 26 habla de cualquier acción como preinversión, ejecución, ampliación, rehabilitación o reconversión que está sujeta a la realización del estudio y evaluación del impacto ambiental como requisito para el otorgamiento del permiso ambiental. Es decir, se tiene que tener en cuenta cada uno de los sectores de la empresa, ya sea desde una inversión previa hasta una inversión actual. Es decir, no hay que gastar a lo loco, sino que se tiene que tener una asesoría anterior y verificada por el Ministerio de Medio Ambiente. Siguiente. El número 27 es el Ministerio de Ambiente. Los gobiernos municipales y los consejos regionales correspondientes administrarán el sistema de permisos y evaluación de impacto ambiental. Es decir, que ninguna otra organización va a poder o permitirá dar estos permisos. Cualquiera que sea de los casos serán negados y posiblemente se volverán a negar si en dado caso el estudio sale positivo sin ninguna organización no gubernamental. Siguiente. En el artículo 28, en los permisos se incluirán todas las obligaciones del propietario del proyecto o institución responsable. Cualquiera que sea de las cláusulas, será necesario que el dueño de la empresa tenga que cumplirlo, si no se le revocará este permiso. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el artículo 29, que es el titular de la obra o el proyecto deberá rendir una fianza de cumplimiento ambiental por un monto equivalente a los costos totales de la obra física e inversiones que se requieran, para asegurar el cumplimiento de los permisos ambientales en cuanto a la ejecución del programa de manejo y adecuación ambiental. El titular de la obra o proyecto deberá rendir una fianza de cumplimiento por un monto equivalente a los costos totales de la obra. Esta fianza durará hasta que dichas obras o inversiones se hayan realizado en la forma previamente establecida. Y eso es todo.
Ejemplos de estudios de impacto ambiental en El Salvador. Siguiente, por favor. Como primer ejemplo, tenemos el almacenamiento de productos químicos y sustancias peligrosas en Bodega San Jorge. Este es un ejemplo de servicio más que todo. La Bodega San Jorge está ubicado en el área del centro de San Salvador. La Alcaldía de San Salvador publicó su estudio de impacto ambiental en julio de 2013. El proceso de la bodega es más que todo importar, almacenar y comercializar aproximadamente 40 sustancias químicas de tipo inflamable, corrosivo y oxidante. En el documento especifica cuánta es su área de espacio total y cómo ellos cumplen con todas las disposiciones y lineamientos que sean impuestos por el Ministerio con relación a este tipo de estudios. Lo que se quiere dar a comprender en el estudio de servicio es identificar, predecir, valorar y prevenir el impacto ambiental que las acciones del proyecto tendrán sobre el medio ambiente. Se hará la elaboración de un programa de manejo del proyecto donde se especificarán las medidas compensatorias que se realizarán en dado caso hay algún accidente y establecer un plan de contingencia si en dado caso llega a ocurrir algún incidente y cómo se debe actuar. Esto es más que todo para minimizar los riesgos ambientales que podrían tener un mayor impacto. Siguiente, por favor. La estructura y análisis del estudio en este servicio se basa en las siguientes áreas: el título y autores, resumen ejecutivo, objetivos de alcance, prescripción del proyecto y sus alternativas, consideraciones jurídicas y de normativas ambientales, consideraciones jurídicas y de normativas ambientales aplicables relativas a la actividad, obra o proyecto, identificación, priorización, predicción y cuantificación de impactos ambientales potenciales, programa de manejo ambiental, estudio de riesgo y plan de contingencia. En el programa de manejo ambiental tiene como objetivo la prevención, atenuación y corrección, control y compensación de los impactos negativos que las actividades del proyecto generarán sobre el medio ambiente. Estas está constituido por, primero, el programa de manejo ambiental. Siguiente, por favor. En esta tabla se identifica qué tipo de impacto se estaría generando si llegara a ocurrir algún accidente, de qué manera se controlaría, la ubicación de los elementos para evitar los accidentes o por lo menos detenerlos, el monto a utilizar para tener un mantenimiento adecuado de los implementos de seguridad, los tiempos de realización y un resultado esperado. Siguiente, por favor. Lo segundo sería el programa de monitoreo ambiental, que es igual una tabla donde se habla de las medidas a tomar, parámetros a considerar, frecuencias de monitoreo para que estos eventos no sucedan, los métodos para su prevención, interpretación de resultados y retroalimentación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En la tabla, más que todo, se habla de las medidas que el MAR tiene para este tipo de servicios, y en las tablas anteriores más el protocolo de la empresa. Entonces, en la tercera tabla, que es más que todo un cronograma para la implementación de las medidas, cuánto se invertiría periódicamente para que las medidas de seguridad, en dado caso hay un accidente, estén disponibles. Siguiente, por favor. Como segundo ejemplo, tenemos un proyecto de urbanización de Portales de Santa Marta. Al igual que el proyecto anterior, se expone sus especificaciones. El proyecto está ubicado en Barrio Remedios, en San Salvador. El titular del proyecto, que es Sociedad Díaz Díaz, y más que todo consiste en la construcción de 70 viviendas y el desarrollo de manejo y disposición de aguas negras y grises, y cómo se abastecerían de agua potable y red eléctrica al conectarse a las redes existentes. Se especifican sus fases. La primera es la preparación y limpieza del terreno, con la terracería del terreno. La segunda es la construcción de la infraestructura básica de las viviendas. Y la tercera es el funcionamiento de la urbanización, la venta, adquisición legal de las viviendas, conjuntamente con la ejecución de programas de manejo ambiental. Siguiente, por favor. El objetivo principal de este proyecto es dar disponibilidad de adquisición para las personas que cuente con las condiciones mínimas para ser habitadas de forma digna. Y se da de forma específica el estudio del suelo, la cartografía, el estudio hidrológico
el medio ambiente y cómo se hubiera afectado. Siguiente, por favor. Los proyectos mal ejecutados en el estudio de impacto ambiental. Siguiente, por favor. El proyecto de las colinas. Tenemos como ejemplo el proyecto de las colinas, donde se desprendió una gran parte de tierra de la cordillera del Bálsamo en el terremoto que ocurrió el 13 de enero del año 2001. Y lo que pasó exactamente es que no tuvieron un estudio del suelo de forma correcta. Y luego del suceso, el Ministerio de Medio Ambiente vio lo que había pasado y trató de dar soluciones, pero igual no se llegaron a ejecutar del todo. Siguiente, por favor. El segundo ejemplo es el proyecto de la colonia Santa Lucía en Ilopango, que es el deslizamiento de una cárcava por las lluvias. Al igual que el anterior, no se tuvo un estudio adecuado y el sistema de aguas negras, el rellenamiento de la calle principal y la erosión que provoca el deslizamiento y el daño de casas cerca de la zona en riesgo le han ido agravando el problema poco a poco. Y al igual que el anterior, se volvió a hacer un estudio del suelo y se le llegó a dar solución en 2009, pero por las lluvias constantes y los temporales que han habido en los últimos años, se han visto otra vez en el mismo problema y la cárcava poco a poco se va haciendo más grande y se va llevando más casas. Eso sería todo. Gracias. Gracias, chicas. Ok, ¿preguntas? ¿Preguntas, chicos? Mirna, pregunta. Antes de seguir, a mí me gustaría agregar algo. Ok. En la parte del caso de Santa Lucía se trataba de un socavón, es un tipo de erosión que se forma a partir de los años y el deslizamiento del agua. Y se cree o realmente se sostiene que en el proyecto de Santa Lucía está constituido sobre un rellenado de las cordilleras. O sea que no era un territorio completamente llano cuando se ejecutó el proyecto, por eso se vio claramente que no había hecho un estudio de impacto ambiental. Y en el caso de Tecla, el de las colinas, hubieron 1000 fallecidos y evidentemente por lo que se mira en el relieve, estaba completamente rodeado de cordilleras. Entonces no era factible hacer el proyecto ahí, sin embargo siempre se ejecutó. Y no se sabe por qué exactamente aprobaron esos proyectos si no tenía factibilidad. Ok. ¿Algo quieran agregar, chicos, antes de hacer mi intervención? ¿O alguna pregunta? Bueno, Mirna les pregunta, ¿los EIA deben realizarse siempre en la etapa de prototipado de la fábrica y antes de montarla o pueden realizarse ya existiendo todo instalado? Eso puede ser ya teniendo todo instalado porque se ve el proceso de producción y se puede tener en cuenta como algunos aspectos en los que pueda errar también se puede hacer desde antes del prototipado y teniendo ya teniendo el estudio listo. Okay. ¿Alguien del grupo que quiera agregar algo? ¿No? Ok, les comento. Normal. Lo que es la evaluación. Más fuerte que no te escuchamos. Ella es la evaluación del estudio del impacto ambiental. En este caso... no te escuchamos mucho, Fernanda. Porque yo creo que mejor me lo voy a ahorrar porque me está fallando el Inter y ya me sacó varias veces. Ok. Muy bien. En relación a la consulta,
un estudio de impacto ambiental siempre se lo van a solicitar cuando quieran montar una fábrica, porque, o un sistema productivo, lo que sea, ¿verdad? Siempre van a pedírselos porque sea como sea, ya está dentro de la ley, como ustedes observaron, el grupo lo presentó, sea como sea, van a influir el medio ambiente. Llámese medio ambiente, entiéndase como medio ambiente, tanto suelo, tanto agua, incluso la comunidad que se encuentra alrededor, por lo que siempre va a ser previo a establecer la fábrica. Ahora, que suceden muchas cosas a la hora de que se están pidiendo permisos y resulta que las fábricas comienzan a trabajar sin un permiso o les dan un permiso especial de excepción o algo, pero posteriormente les piden un impacto ambiental y de un estudio de impacto. Y de hecho, a muchas empresas cada quinquenio, es decir, cada 5 años, les están pidiendo un informe de impacto ambiental, ya que día con día pues se va dañando lo que es el medio ambiente. Por lo que lo ideal siempre es que cuando estén diseñando procesos o productos, bueno, más que todo procesos, no sistemas productivos, siempre piensen en el estudio de impacto ambiental. Ahora, todo eso lo hemos ahorita pensado a nivel de una industria, ¿no? Pero ¿qué pasa con los proyectos? Proyectos especiales que tengan a veces. A veces van a pedirle a los proyectos especiales que tengan un estudio de impacto ambiental, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de los proyectos que estábamos trabajando en clase, pensemos en uno, por ejemplo, el de troquelado que estaban pensando, ¿no? El sistema de producción que va a generar para ello, tiene que realizarse un estudio de impacto ambiental por el tipo de material que están utilizando, ¿sí? Pensemos en otro, pensemos en los pozos SMART. También para los pozos SMART es necesario un estudio de impacto ambiental y ahí muchísimo más porque estás tomando en cuenta mantos acuíferos, estás tomando en cuenta pozos, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, no solo los estudios de impacto ambiental le aplican directamente a fábricas o a sistemas o a proyectos de construcción, sino que también a proyectos especiales, ¿no? Como los que ustedes han manejado hasta ahora. ¿Sí? No sé, ¿sí, Catherine? Sí, solo recalcar el hecho de que cada vez que se hace un estudio de impacto ambiental va a depender totalmente de la situación de la corporación y de la empresa. Está también del rubro y de la zona en donde esté, porque muchas veces puede llegar a afectar, así como dijo usted, el manto acuífero, pero otras no, y en otras puede afectar simplemente el sector ganadero y en otras solo puede afectar a la economía local. Entonces, es de ser uno cada vez que se va a realizar un nuevo proyecto. Y justamente eso, y es pues con la ley. Correcto, correcto. Todo va a depender, ¿no?, del tipo de industria. De igual forma, hay proyectos en los que, bueno, antes de adicionarles eso, les quiero hacer una pregunta a todos. Si yo tengo un proyecto y hacen mi estudio de impacto ambiental y resulta que sale, o sea, no apto para, o sea, causa demasiados estragos a nivel de medio ambiente, ¿creen que yo nunca voy a poder montar ese proyecto? ¿Qué opinan? Sí se puede, perdón, sí se puede montar debido a que le dan unas recomendaciones en cuanto a los beneficios o cambios que puede llegar a hacer para poder generar ese establecimiento de la empresa. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo creería que sí, porque de hecho siempre se puede tener un plan B cuando uno va a ejecutar un proyecto y bueno, si es un proyecto en el cual va a incurrir demasiado dinero o incluso puede haber bastante, ¿cómo decirlo?, planificación porque es a largo plazo, probablemente se pueden buscar alternativas y no directamente pues echar a perder todo el proyecto. ¿No?
¿Alguien más que quiera aportar antes de que dé mi comentario? Bueno, Graciela dice, creo que lo podría montar, pero le pedirían hacer algunos cambios para disminuir el impacto. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera aportar? A veces depende también si se tiene que hacer cambios como una compensación por el daño. Por ejemplo, en uno de los proyectos que vimos, de los que estuvieron bien ejecutados como ejemplo, se veía que hacían una compensación plantando árboles que lo ponían dentro del costo, porque talaban tantos, digamos unos 500, y tenían que reponer eso en zonas verdes cerca de la vivienda, como para compensar el impacto. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Definitivamente sí se podría. Ahora, las medidas para que le puedan dar visto bueno a su proyecto van a incluir medidas para mitigar ese riesgo, esa situación negativa, ese impacto ambiental negativo. Le van a pedir medidas. Si usted puede demostrar que puede tomar medidas para reducir o mitigar ese impacto, no va a haber ningún problema, se lo van a